Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 341, la pelea de los condes Contarini. ¿Una fiesta de té a la que asistirá su majestad el rey? Los ojos de Isabella brillaron al recibir el itinerario de Octavio. Tan pronto como escuchó la noticia, comenzó a rebuscar en su armario con gran agitación. ¿Qué vestido me pongo? ¿Qué joyas uso? ¿Cómo es la iluminación allí? ¿Es luz natural? ¿Qué color debo usar para que mi cabello rubio resalte? Y allí estaba Octavio mirándola con fastidio. Pero a Isabella no le importaba el estado de ánimo de su marido y estaba inmersa en su arreglo personal. Después de rebuscar durante mucho tiempo en su vasto vestidor, Isabella exclamó en voz alta: «No tengo nada que ponerme». Fue una declaración rotunda después de haber revisado un vestidor del tamaño de la sala de estar y la cocina de una casa promedio. Los vestidos que se probó y luego guardó superaban los 15, y las joyas que se puso y luego se quitó superaban las 10. Y en proporción a la pila de vestidos que se acumulaba, las mejillas de Octavio se hinchaban como si tuviera un caramelo en cada una, debido a su puchero. ¿Tendré que ir de compras? Isabella, que había mencionado ir de compras y luego miró de reojo a su marido, se dio cuenta de que algo andaba mal. El rostro de Octavio estaba tan distorsionado que ahora parecía un bulldog. Isabella de repente cambió su tono de voz y preguntó con dulzura: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Octavio respondió secamente: Nada. Pero Isabella era demasiado inteligente para creerle. Miró a su marido con cautela. No es nada, ¿verdad? ¿Por qué preguntas si no pasa nada, cariño? Normalmente era una técnica infalible de que hacía que Octavio sonriera de oreja a oreja con un 100% de efectividad. Pero en ese momento Octavio se encontraba en un estado especial en el que cuanto más atractiva le parecía su esposa, más se irritaba. ¡Ay, dímelo! ¡Ay, ay! Un hombre tan mezquino, enfurruñado. Isabella desplegó una estrategia doble de halagos y reproches. Esto funcionó a la perfección, ya que Octavio no pudo mantener su postura actual a pesar de ser llamado mezquino. Tenía que dar alguna respuesta. Octavio se esforzó por mantener la calma, cuidando cada tono de voz, cada palabra y cada pronunciación. A esa fiesta de té también vendrá César. Los ojos de Isabella se abrieron. Ah. De repente la irritación de Octavio tuvo sentido. Todo era culpa de su historial. Isabella dejó suavemente el collar extravagantemente adornado que tenía en la mano. A pesar de eso, como Octavio seguía enfurruñado, ella le preguntó a su marido con voz suave: «Cariño, ¿estarás bien?» «¿Qué?» Octavio respondió secamente. «No, no es que tenga que ir a esa fiesta de té. Una fiesta de té a la que asistiría su majestad el rey». La idea de presumir de ello la volvía loca de ambición, pero saber cuándo parar era una cualidad esencial para una relación duradera. Ella dijo omitiendo el sujeto: «Para que no te resulte incómodo verle la cara». Aunque Isabella omitió el sujeto con cierta cautela, Octavio lo entendió de inmediato. Era extraño que no lo entendiera, ya que no pensaba en otra cosa. «¿Qué problema hay en que yo vea a mi amigo?», Octavio dijo con un tono que no era nada amable. No, él pensó que lo había dicho, pero en realidad gritó: «¿Menosprecias la amistad entre hombres? ¿Me ves tan mezquino?». Al mismo tiempo que la voz de Octavio se elevaba, Isabella se calló. Octavio no estaba en condiciones de tener una conversación racional en ese momento. Isabella se retiró dócilmente. Incluso después de decir que no iría a la fiesta del té si él reaccionaba así, no había nada que pudiera hacer. «De acuerdo. Haz lo que te parezca». Ella volvió a meter en el armario el vestido que había sacado en silencio y luego eligió el vestido más modesto y discreto que tenía. Se lo puso y se miró en el espejo con un humor no muy agradable. Según Isabella, era un vestido que solo usarían las novicias en un centro de formación adjunto a un convento. Pero entonces la reprimenda de Octavio la golpeó. «Oye, ¿de verdad vas a ir con eso puesto?». Isabella miró a su marido con los ojos muy abiertos. «¿Por qué?». «El escote llega hasta el ombligo». «¿Qué?». Isabella, incrédula, miró su vestido. Ella, que no tenía mucha confianza en su gusto, solía enfatizar la cintura en lugar del escote.
Este vestido objetivamente era lo suficientemente sobrio como para llevarlo a cualquier fiesta de té en San Carlos sin problemas. ¿Qué te pasa, de verdad? Ante la pregunta de Isabella, Octavio levantó la voz. La rara eres tú, ya basta, y ese collar, mira qué brillante es. Por eso lo dejé. ¿O pensabas ponértelo al principio? Octavio despotricó sin sentido durante un buen rato y finalmente soltó lo que realmente pensaba. ¿Quieres lucir hermosa delante del duque César? Aunque al principio lo llamaba César como si fuera un amigo, cuando se convirtió en un hombre celoso, no pudo evitar mencionar el título de César. Isabella se quedó sin aliento. Esto era demasiado. No digas tonterías. Tonterías entonces porque sigues colgando y descolgando tantos vestidos, explícame. Porque los saqué todos, tengo que volver a colgarlos. Cuando has ordenado tú algo con tus propias manos, se lo encargaste a la criada, lo sigues tocando porque tienes intención de ponértelo. La era de la gran confusión de Isabella no terminó ahí. Sin embargo, no había ley que dijera que solo uno debía sufrir. Los cónyuges son una comunidad de destino, si uno se hunde, el otro lo sigue. Más que una relación causal estricta que encaja punto por punto, significa que en el gran esquema de las cosas, a lo largo de toda una vida, así es como sucede. Conde, mi señor conde, ha ocurrido una desgracia. El mayordomo de la casa Contarini irrumpió sin llamar, con el rostro pálido. Era el dormitorio principal, donde la pareja estaba en plena discusión. No era lugar para que entrara el mayordomo. Isabella, molesta, espetó. Los sirvientes de esta casa no tienen modales, que es este lugar para que irrumpas así. Pero el mayordomo ignoró por completo a la condesa Contarini, que se burlaba como si fuera una extraña, y se dirigió directamente a Octavio para informarle. El mercader Lemoine ha desaparecido. ¿Qué? Octavio, dudando de sus propios oídos, preguntó de nuevo. ¿Qué mercader Lemoine? Solo conocía a un mercader Lemoine. Pero si esa persona desaparecía, él estaría muerto. Octavio esperó ansiosamente la respuesta del mayordomo, rogando por un milagro de que el mercader Lemoine desaparecido fuera alguien diferente a la persona en la que estaba pensando. Sin embargo, no hubo milagro, lo cual fue un milagro. Zaccaria Gentili, el mercader que practicaba la usura bajo el encargo del difunto conde Contarini. Octavio se quedó petrificado en el acto. Con su marido inmóvil como una estatua a su lado, la condesa Isabella, sin entender la situación, miró a su alrededor y preguntó. ¿Quién es Zaccaria Gentili para que te pongas así, usura? ¿Qué significa eso? El mayordomo de la casa Contarini miró a su ama con desprecio. Ella sostenía en sus brazos un vestido de seda blanca pura con bordados de hilo de plata. Isabella de Contarini era la personificación del lujo y el placer. Han desaparecido 8.000 ducados de oro que debían ser devueltos al barón Castiglione. ¿Qué? Al mencionar al barón Castiglione, Isabella también se dio cuenta indirectamente de la gravedad de la situación. El mayordomo espetó a la lamentable ama de casa. Significa que mañana mismo el barón Castiglione irrumpirá en nuestra casa y se llevará no solo las joyas, sino también todos los enseres, y no tendremos nada que decir. Los ojos de Isabella se abrieron como platos. Abrió la boca de par en par. Octavio, ¿qué significa esto? Ella regañó a su marido. Hay más dinero que devolver, no se saldó toda la deuda con 4.000 ducados. La factura que Camelia había preparado con la ayuda de un abogado era demasiado difícil de entender para Isabella de un vistazo. En aquel estado de ánimo en el que solo quería escuchar escenarios esperanzadores, era aún más así. Octavio permaneció en silencio como una estatua de piedra. Isabella lo regañó durante mucho tiempo a su lado. Después de ser regañado durante mucho tiempo, Octavio finalmente estalló en ira, gritó que todo era culpa de ella, y gritos, maldiciones y lágrimas comenzaron a desbordarse en el dormitorio principal de la casa del conde Contarini. ¡Ah! Entre ellos, las maldiciones eran las más prominentes. Este es un matrimonio fraudulento. Era una línea que no sería extraña si la dijera cualquiera de los cónyuges. De nuevo, gritos, maldiciones y lágrimas llenaron la casa del conde Contarini. ¡Guau! El llanto sorprendido del bebé también se unió. Era un caos. Alfonso terminó su cita con Ariadne satisfactoriamente. Fue una tarde fantástica.
Como la mujer frente a él era hermosa, sus palabras también parecían hermosas, y su prima sexta también parecía hermosa. La valla del picadero era hermosa y el cielo de San Carlo también era hermoso. Fue un día perfecto. Habría sido mejor si hubieran estado solos sin Bianca, pero ahora que lo había declarado abiertamente, a partir de la próxima vez podrían tener citas a solas. Él no tenía ni idea de que había evitado los regaños de su novia, quien le preguntaba, ¿por qué hiciste eso si habíamos acordado mantenerlo en secreto, puramente porque Bianca había estado allí con ellos? Antes ni siquiera habría soñado con reunirme abiertamente en el Palacio Real. Alfonso sonrió satisfecho. Cuando salían antes se encontraban a escondidas en el carruaje o en jardines desiertos para evitar las miradas de los demás. Eso le daba mucha pena por Ariadne. Ahora podía caminar orgullosamente por la calle. Su corazón se sentía cálido y esponjoso. Príncipe, ha llegado una respuesta del gran duque Odón. Sin embargo, su buen humor se rompió con la noticia que trajo el señor Bernardino. La fecha de la reunión que solicitamos ha sido rechazada. Alfonso había estado ignorando continuamente las solicitudes de reunión del lado de Gálico, o más precisamente del gran duque Odón. Desde un punto de vista estratégico, no había necesidad de acceder fácilmente a sus negociaciones cuando su valor había aumentado, y en el fondo, no le apetecía mucho reunirse con el gran duque Odón para coordinar la fecha en que la gran duquesa Larisa sería llevada al reino etrusco. Pero después de decidir salir con Ariadne, la relación de poder cambió. Ahora, la persona impaciente era Alfonso. Quería reunirse con el gran duque Odón lo antes posible para resolver de una vez por todas el problema de ese maldito contrato matrimonial. ¿Cuál es el problema, exactamente? Alfonso preguntó frunciendo el ceño. ¿No era él quien suplicaba una reunión hace apenas un mes y medio? El momento no cuadraba para que la noticia de su relación con Ariadne hubiera llegado a Gálico. No había pasado ni medio día desde que había declarado públicamente su relación. Sin embargo, era natural que fuera mejor resolver el asunto del contrato matrimonial antes de que llegara a oídos del gran duque Odón. Bueno, he investigado por otras vías, y parece que la salud de Felipe IV no es buena. ¿Salud? La expresión de Alfonso se volvió ambigua. No puede abandonar el Palacio Real por miedo a que el rey muera repentinamente y haya un cambio de trono. Es similar, pero un poco diferente. En buenos términos, era a salud. Para ser más precisos, sería salud mental. La locura de Felipe IV estaba empeorando día a día. Se decía que últimamente hacía demandas absurdas y causaba estragos en el Palacio Real. ¿Y no sabes qué tipo de demandas son esas? No, hasta ahí no. Alfonso no podía entender qué tipo de órdenes tenía que dar un rey en su propio palacio para que fueran descartadas como demandas absurdas. ¿Acaso el rey León III, cuyo poder real no era muy fuerte, no vivía muy bien a pesar de haber cometido innumerables actos absurdos? Así que, en resumen, parece que el gran duque Odón no puede separarse de Felipe IV ni por un momento. Probablemente porque si el gran duque Odón se ausentaba, algo que Felipe IV exigía se cumpliría. El lugar de la reunión que solicitamos era la frontera. Sí. Es absurdo que un rey enfermo vaya a la frontera, y por eso el gran duque Odón está atrapado en el Palacio de Montpellier. Y no es que nos hayamos vuelto locos para volver a escuchar a Montpellier. Exacto. El ánimo de Alfonso decayó. Quería despejar su asiento lo antes posible para regalarle a Ariadne la corona de princesa. Vuelve a contactar con ellos. Encuentra una manera. Si el gran duque Odón no puede venir en persona, que envíe a su segundo al mando, o que envíe rápidamente a alguien con poder de decisión que pueda asumir la responsabilidad. Si Alfonso hubiera sabido lo que César le había dicho a Ariadne a la hora del almuerzo, habría empacado sus cosas y se habría levantado para ir él mismo al Palacio de Montpellier. Afortunadamente o desafortunadamente Alfonso aún no lo sabía. Sin embargo, la duquesa Rubina, que estaba planeando regalar una manzana envenenada a los condes Contarini, tampoco tenía intención de dejar en paz al príncipe Alfonso y a la condesa Ariadne de Mare. La duquesa Rubina había nacido escorpión. Los escorpiones pican con su aguijón venenoso sin importar su propio beneficio o perjuicio. Viven según su naturaleza.